Eugenio Chicano Navarro nació en Málaga el 24 de diciembre de 1935. Cursó sus estudios de bachillerato con los hermanos maristas, aunque estuvo un año en el Colegio de los Agustinos y otro en los Salesianos de Ronda. Acudió simultáneamente a cursos de dibujo en la Escuela de Arte y Oficio de San Telmo de Málaga. En 1952 se matriculó en la Escuela de Peritos Industriales, donde apenas permaneció un par de años, dejando definitivamente los estudios para dedicarse plenamente a la pintura desde 1954. Por estos años participó en las actividades de la reciente creada Peña Voz Más 3. En ella se reunía con una serie de jóvenes artistas que más tarde fueron conocidos como la generación de los 50. Manuel Barbadillo, Jorge Linden, Stefan Borg-Reisby, Enrique Brisman, Elena Laverón, Alberca, Damaso, Ruano, Joaquín Peinado. La edad, el deseo de renovación y quizás su tendencia antiacademicista fue lo que le aglutinó, aunque sus presupuestos estéticos fueron muy diferentes. En 1955 se fundó el Grupo Picasso, al que se incorporó desde el primer momento. Comenzó con las primeras exposiciones, tanto individuales como colectivas. En estos mismos años entró en contacto con el teatro, convirtiéndose en el escenógrafo del Conservatorio de Música y Danza de Málaga, con el grupo de amigos del teatro, para el que realizó abundantes trabajos. En 1957 se desplazó a Zaragoza para hacer el servicio militar y una vez finalizado, interesado por el ambiente cultural de la ciudad, se estableció en ella hasta 1959. Comienza en esta época la actividad como cartelista, ilustrador y muralista, que ya no abandonó. Viajó a París y a su vuelta se afincó definitivamente en Málaga. Fijó su estudio en un barrio popular marinero en el que el folclore autóctono mantenía todavía una gran pureza, indiciendo ambos temas en la obra de estos años. En 1962 contrajo matrimonio y poco después nació su primer hijo, Eugenio. Menudean las exposiciones y en 1963 expuso por vez primera en Madrid. Defraudado por la escasa expectativa de modernidad que se respiraban en su ciudad, decidió hacer un viaje por Europa y en 1965, durante 5 meses, visitó Alemania, Holanda, Bélgica, Inglaterra y Francia. En Londres expuso en la Galería of Anna, en la muestra Your Artist. A su vuelta emprendió un nuevo viaje, ahora a Italia, donde permaneció hasta fin de año. Allí conoció a Rafael Alberti y a María Teresa León, con lo que le unió una gran amistad. Entró en relación con el grupo de nuevas figuras italianas y realizó varias exposiciones, recibiendo la medalla de oro en la primera muestra internacional de arte figurativo, Torre de Oro, en Roma. Los años 1966 y 1967 fueron de gran actividad expositiva, pero también de intensificación de su conciencia social y política, participando activamente en círculos en los que se reunían la intelectualidad y la resistencia antifranquista malagueña. En este último año nació su hija Claudia. En 1968 viajó a París,
coincidiendo con la protesta del Mayo francés, que reafirmaron su compromiso social y político. A su regreso comenzó la etapa de arte crítica. Marchó de nuevo a Italia en 1969, donde estudió grabado y estampación en la Escuela de Bellas Artes de Roma y realizó algunas exposiciones. Al año siguiente, ya en Málaga, dio un nuevo giro a su obra, comenzando la producción de nueva figuración. En septiembre de 1971 obtuvo la primera beca Picasso, concedida por el Ayuntamiento de Málaga, y se trasladó a vivir con su familia, en principio provisionalmente, a Verona. El ambiente de libertad y la vitalidad cultural de la ciudad le cautivaron y permaneció en esta ciudad hasta el año 1986. Son años de intensa actividad y abundante producción, galonados de múltiples exposiciones en Italia, Francia, Alemania, Suiza, Yugoslavia, Polonia, México, India y por supuesto España. Junto a la pintura continúa con su labor de grabado, participando en la segunda Bienal del Grabado Latinoamericano en San Juan de Puerto Rico. En febrero de 1973 murió su padre y en abril falleció Picasso, ambos pilares fundamentales en su vida. En 1976 comienza una nueva serie, homenaje, dedicado a los intelectuales, literarios y artistas, de los que se considera alumno Miguel Hernández, Antonio Machado, Pablo Picasso. La carpeta homenaje a Jorge Guillén en 1982. Representó a España en la Bienal de Venecia, donde presentó 23 obras de una nueva producción que llamó Poética de un fotograma. Volvió a España en 1986 como director encargado de poner en marcha la Fundación Pablo Ruiz Picasso. En la casa natal del pintor, su intensa dedicación a este proyecto redujo notablemente, aunque nunca la abandonó, su actividad creativa y expositiva, hasta su cese en la Fundación en 1999. De estos años cabe destacar su participación representando a España en la 10 Bienal Internacional de Deporte, en las Bellas Artes, coincidiendo con la Olimpiada de Barcelona o la exposición antológica Eugenio Chicago, 1967-97, organizado por la Universidad de Málaga. El 12 de septiembre de 1988 se casó con Mariluz Regueiro. Al año siguiente, en marzo, murió su madre. Cuando cesó en la Fundación Pablo Ruiz Picasso, realizó una estancia de estudio y reflexión en Nueva York y volvió a la pintura, a la que llamaba su amor interrumpido. Reanudó su obra gráfica, Puerta Oscura, Suites de Málaga, carterista, el homenaje a Fernando de los Ríos, de personajes, fiestas, tradiciones populares, murales, Diputación de Málaga, Cofradía de la Esperanza, de Ilustrado, Revista del Ateneo, Revista Cala, Litoral, libro, pintura, las 20 obras de Torres Almenaras en 1999 o las 32 en homenaje a la copla en el 2000, etc. En el 2004 comienza una nueva serie que tiene como motivo el bodegón. Fruto de estos trabajos serán 2 exposiciones: Visitación al bodegón clásico 2009 y Visitación a la naturaleza muerta de vanguardia y contemporáneo 2011.
Precisamente en ese año del 2011, con motivo de su 75 aniversario y en reconocimiento por su obra y por la continua disponibilidad que ha tenido hacia su ciudad natal, sus personajes folclóricos, etc., un grupo de amigos con la implicación de entidades malagueñas organizaron como conmemoración y homenaje el Año Chicano, con numerosas exposiciones individuales, conciertos y conferencias. A finales de 2016 presentó una serie de treintanas y 2 obras dedicadas, todas ellas al paisaje andaluz, en las que hace un recorrido visual por las 8 provincias andaluzas. Paisajes seleccionados y visitados que, aunque reinterpretados desde una perspectiva del pop, dan paradójicamente una visión realista con una intención reivindicativa de modernidad frente a la representación desfigurada y falsa del cliché romántico con el que habitualmente se ha plasmado Andalucía. En el año 2017 sufrió una grave enfermedad, pero en cuanto se recuperó volvió a sus maratonianas jornadas de trabajo para desarrollar una idea que incubó en sus días de convalecencia, un homenaje al flamenco en uno de sus palos más puros y seguramente el más dramático, la seguirilla. En 2 años intensos pintó 30 cuadros que expuso a finales de 2018. En el 2019 continuó trabajando a diario en su estudio de la calle La Victoria de Málaga, hasta muy pocos días antes de su muerte, acaecida el 19 de noviembre. Técnica. Chicano fue un artista con un estilo directo, sin complejidades técnicas y con una fuerte y determinante influencia del arte pop. Su obra, caracterizada por el uso de grandes manchas de colores planos y una paleta cromática austera. En sus pinturas, generalmente acrílicos sobre tela, afloran formas sintetizadas que dan vida a su universo creativo, desnudando los rasgos físicos de los personajes hasta dejarlos en lo esencial, sin que pierda su identidad. Logró crear efectos muy interesantes, principalmente en el retrato. Aunque el eje capital de su producción es la pintura, su personalidad creadora se ha manifestado en muy diversas áreas: grabador, muralista, cartelista, ilustrador e incluso escenógrafo. Chicano, que siempre se ha movido en el ámbito de la figuración, en la que ocupa un lugar destacado en la pintura española contemporánea, se vincula con los lenguajes de la imagen popular y con los códigos fuertes que irrumpe en el panorama español durante los 60. Entre 1957 y 1967 atravesó una fase de tanteo y de búsqueda. Experimentó tratando de encontrar su camino, abandonando presupuestos estéticos que rápidamente comprendió que no era lo suyo. La pintura informalista y se fue fraguando influencias que permanecieron a lo largo de su carrera, desde sus paisanos, Joaquín Peinado o Picasso, al expresionismo, el muralismo mexicano o los presupuestos de la estampa popular. La etapa más innovadora corresponde a los años 1968 y 1975,
cuando tomó elementos del pop y de la crónica de la realidad, tendencia de la que puede ser considerado un destacado representante en España. En 1967 y especialmente tras su experiencia directa del Mayo francés en 1968, se intensificó el contenido social y político en su obra. El artista tiene siempre una misión social, realizando estéticamente y solo así puede realizarse como tal artista. Su relación con el llamado realismo social y con el realismo crítico fueron también muy evidentes en esta fase. La etapa que él llamó arte crítica se inició con la ejecución de algunos murales de contenido social, como por ejemplo Cadena de montaje, 1968, una superficie de unos 40 metros cuadrados en la que aplicó la técnica mural utilizada por Siqueiros y la escuela muralista mexicana. Entre 1968 y 1971 realizó una tela de formatos cuadrados en los que la temática se aproximó a la problemática emanada de la asfixiante unidimensionalidad a la que se vio reducido el ambiente de la metrópoli postindustrial. Estos lienzos, pintados con materiales acrílicos óptimos para el empleo de superficies planas de color, se caracterizan por el contraste entre el acentuado grafismo y la limpieza de la línea del dibujo, de un lado, y de otro por el dramatismo accidentado de los personajes, reflejo de la miseria de la alineación, cuyos rostros están resueltos según procedimientos derivados. Todavía es cierto informalismo expresionista. Pieza representativa de esos años fueron Ser la Mirilla en 1968, Los presos políticos 1968, Desempleo 1968, Extractor de hombres viciados 1970, donde muestra el choque visual entre dos mundos, el universo hipertecnificado y el sucedáneo de hombre. Entre 1971 y 1973, la pintura de Chicano reforzó más aún el uso que venía haciendo de determinados iconos de la sociedad del consumo de masas, en la misma dirección de contenido crítico del modelo social representado. Los cuadros que pintó, muchos de ellos de formato rectangular, se dividen en dos mitades a modo de dípticos, con el fin de permitir su emplazamiento aprovechando los ángulos de una habitación, con el cual se juega también con ciertos efectos decorativos. Sin perder el compromiso social, evolucionó hacia una nueva etapa, 1969 a 1975, de nueva figuración. Supone una profundización en los principios constitutivos del arte crítica, aunque ahora es el aspecto social el que predominó claramente sobre el político. La incipiente sociedad de masa y su afán consumista centraron su interés. Fue lo que Eugenio Carmona ha llamado mitologías cotidianas. A partir de 1975 comienza una nueva etapa con la serie de los homenajes, el primero de los cuales fue el dedicado al poeta Miguel Hernández. A este le siguieron
otros artistas y escritores a los que consideró sus educadores: Picasso, Machado, Juan Ramón, Neruda o los miembros de la Barraca, entre otros, y junto a ellos personajes de la cultura popular, como la Niña de los Peines, mostrando así una de las constantes de la obra y del pensamiento del pintor, desde sus orígenes. Su idéntica valoración de la cultura popular y de la cultura de élite. En esta serie, junto a los personajes homenajeados, Chicano introdujo elementos autobiográficos o pertenecientes a su propia imaginación personal. Variación entre la historia y la memoria, lo definió Roberto Zanesi. Con motivo de la Bienal de Venecia de 1982, Chicano se centró en el cine, produciendo la serie poética de un fotograma en la que siguió el procedimiento de los homenajes unificados, en asociaciones de imágenes tan inesperadas como posible: mito, historia y vida. Quizá la diferencia entre ambas series fue que mientras los homenajes se centró en personajes de la cultura española, en la poética del mundo de referencia, está enraizado en determinadas citas de la cultura europea contemporánea. Tras un paréntesis motivado por su labor de gestión de la Fundación Casa Natal de Picasso, regresó a la pintura con una serie que realizó para la Bienal del Deporte en 1992. Son todos cuadros grandes, de 200 por 200 centímetros, y algunos monumentales hasta de 200 por 400 centímetros. Es el gozo de pintar de nuevo y con el estilo poco actualizado, con una visión más fresca y optimista y una paleta más clara y colorista.